Lucas 22:20. Dice la Escritura: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Recuerden que el Señor Jesús estaba previo a ir a la cruz y está instituyendo lo que se llama la cena del Señor. Era el último comida con sus discípulos antes de partir a la cruz. Y él comienza diciendo: vamos a hacer, esta es mi copa. Esta es la copa del nuevo, leo mejor. Versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Enfatizó esta idea. Viene un nuevo pacto. Si viene un nuevo pacto, es que había un antiguo pacto. Y parece de perogrullo, parece sin sentido el que yo diga, si es que había un nuevo pacto, es que estaba pasando el antiguo pacto. ¿Y cuál era el antiguo pacto? Hay un nuevo pacto. ¿Pero cuál era el antiguo? Cuando Israel estaba en Egipto, Dios lo liberó con mano poderosa, dice la Escritura. Cuando estaba en esclavitud en Egipto, cuando Israel era esclavo en Egipto, este Israel clama a Dios y lo libera. Y cuando lo libera, lo saca por estos milagros que él hace, lo lleva, inclusive atraviesan el Mar Rojo en seco y lo lleva a un lugar en el monte Sinaí y le dice: voy a hacer un pacto con ustedes. Básicamente un pacto que Dios hace con Israel es: me voy a casar con ustedes. Un pacto. Fíjense, y vamos a ver Éxodo 24, versículos 5 y el 8. Donde Dios literalmente hace un matrimonio con Israel. Y este matrimonio con Israel consistía básicamente en matar un animal, varios animales en este caso, y participar en una comida y derramar sangre sobre los pactantes. O sea, sangre sobre Israel, sangre sobre lo que representaba a Dios. Fíjate, Éxodo 24, versos 5 y 8. Esto es lo que se llama el antiguo pacto. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, ¿qué pasaba en la época? Si se hacía un pacto, se mataba un animal. Se tomaba la sangre del animal, se esparcía sobre los pactantes. El animal restante se comía. Había una fiesta de celebración y habían hecho un pacto. Si hoy día tuvieran un matrimonio, harían básicamente, según esto, se degollaría el animal, se tomaría la sangre, se esparciría sangre sobre uno y sobre el otro y harían un pacto. Y después nos comemos los restos del animal, la celebración. Ok. Entonces, ¿cuál era el acuerdo? ¿Cuál era el pacto? Yo te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a bendecir. Y tú vas a obedecer estas leyes. Ok, dijo Israel, vamos a hacerlo. ¿Pero sabes lo que ocurrió? Israel hizo todo lo contrario
a lo que había prometido. Dios lo había rescatado de Egipto con mano poderosa. Lo había tomado como si fuera una esposa. Habían hecho un pacto, un acuerdo en el cual Dios lo protegería de todo y ellos serían fieles a los mandatos dados por Dios. ¿Cuáles mandatos? No robar, no matar, ser amable con tu prójimo, no esclavizar a tu gente, ser misericordioso uno con otro. Ese era el gran acuerdo que Dios había hecho con este pueblo. Y Dios le dijo, te va a ir bien, vas a prosperar, solo no le mientas a tu prójimo, solo sé fiel a tu señora. ¿Se dan cuenta lo que Dios pedía? Lo que Dios pedía, que entre ellos hubiera tal relación de fidelidad mutua que todos pudieran ver, toda la otra gente pudiera ver que ellos eran un pueblo especial. Nótese, Dios había hecho un pacto con Israel en el cual Dios le decía, guarden esta ley, pero para beneficio de ustedes. ¿Pero qué empezó a hacer esta gente? Empezaron a sacrificar a bebés. Empezaron a sacrificar a bebés, niños. Empezaron a cambiar esposas como cambiaban de calcetines. Empezaron a engañarse unos a otros. Empezaron a esclavizarse. Se mataron unos a otros. Y entonces Dios dijo, parece que ustedes no cumplieron el pacto. Rompieron el pacto. Fíjense lo que sucede. Jeremías 31, verso 31. Acuérdense cómo se establecía un pacto. El pacto se establecía con la muerte de un animal. Se tomaba la sangre y se esparcía sobre los pactantes. El hacer un pacto implicaba la muerte de una víctima, la sangre de esa víctima. Y Jeremías, cientos de años antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, cientos de años antes de que Jesús dijera algo sobre el pacto, dice, he aquí, Jeremías 31, verso 31 al 34, he aquí vienen días, dice Jehová, en el cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué ahora Israel está dividido? Israel está dividido porque habían roto el pacto. Y esa división se manifiesta en la división del propio pueblo. Bueno, pero además plantea acá Jeremías que viene un nuevo pacto. ¿Cómo se hacía un pacto? El pacto se hacía en base al sacrificio de un animal, en base al derramamiento de sangre, en base a cubrir con sangre. Cuando dice Jeremías que va a hacer un nuevo pacto, quiere decir implícitamente que va a haber una víctima inocente que pagaría el precio de este nuevo pacto. Y dice, continúa diciendo el versículo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Nótese cómo mira a Israel estando en esclavitud y le dice, pero no lo voy a hacer de esa manera. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un esposo para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Cuando leemos aquí mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, es el Espíritu de Dios el que viene a la mente y al corazón para que nosotros podamos entender esto. Y esto es importante, hermanos. No tiene que ver con cuán inteligente eres. No tiene que ver con cuán buenas notas tuviste en la escuela. Tiene que ver con que el Espíritu Santo alumbre tu mente y tu corazón. No es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión del Espíritu iluminando tu mente y tu corazón. Y dice ahí, continúa ahí, yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, y acá es, fíjense lo que dice, a razón del pacto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios va a hacer un pacto en el cual todos los pecados que no eran posibles ser perdonados en el antiguo pacto, en este nuevo pacto iba a ser posible perdonar. Dos pactos. Uno en el cual le dice a Israel, haz esto y yo te bendeciré y vivirás. Israel rompe todo. Israel dice sí, pero hace todo lo contrario. Invalida el pacto. Comete pecados inimaginables. Y saben ustedes, lamentablemente, en nuestro medio evangélico hemos cometido pecados inimaginables. Pecados tan simples como la mentira, el hablar mal de otro, y pecados tan graves como abortar entre medio de nuestra iglesia, como evangélicos estoy hablando. Hijos o hijas de pastores involucrados en aquellos pecados, pasando por adicciones de todo tipo. Y si entendieran, y si entendiéramos que el perdón que se nos ofrece bajo este nuevo pacto es tan grande, quedaríamos cautivos ante la bondad de nuestro Dios. La promesa es sencilla: perdonaré la maldad de ellos. ¿A razón de qué? A razón del nuevo pacto. Pero cuando hablamos de nuevo pacto, ¿involucra qué? Involucra derramamiento de sangre. Y aquí es importante: la sangre de Jesús derramada en la cruz establece el nuevo pacto. Si yo a un judío de la época de Jesús le hablaba, va a haber un nuevo pacto, ellos entendían de inmediato que iba a haber derramamiento de sangre para que el pacto se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque el primer pacto implicó derramamiento de sangre. Y el nuevo pacto implicaría derramamiento de sangre. Fíjense, vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Recuerden que hemos conectado nuevo pacto con sangre. Lucas 22 nos dice, Lucas, cuando vimos que la cena del Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Pacto, sangre. Y vimos en Jeremías que este pacto, sangre, perdón de pecados, todos juntos. Y cuando yo le hablara a un judío, a alguien de Israel, que haber un nuevo pacto, él entendería que este nuevo pacto implicaba perdón de pecados, que en el antiguo pacto no estaba posible ser perdonado. Fíjense, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué tenemos redención? ¿Y cuál fue la primera mención de por su sangre? Por el pacto. ¿Cuándo? Cuando Cristo muere
estableció un pacto que dice que si tú crees, eres parte de este pacto y tienes redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la razón de que tus pecados son perdonados? Es cierto, Cristo murió por ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios estableció un pacto que decía, desde Jeremías 31, que ese pacto implicaría el perdón de tus pecados. Y cuando leemos el perdón de pecados asociado con la sangre, es que está diciendo el pacto, el nuevo pacto. Sin su sangre derramada, ningún otro paso sería posible más adelante. Fíjense, ahora vamos a Hebreos capítulo 7, versos 15 y 17. Cuando un israelita yo le dijera, va a haber un nuevo pacto, él entendía de inmediato que va a haber derramamiento de sangre. Cuando un israelita yo le decía que va a haber un nuevo pacto y le decía que ese nuevo pacto iba a perdonar pecados que el antiguo no podía perdonar, y el israelita comprendía de inmediato que era diferente al antiguo pacto. Un nuevo pacto implicaría un nuevo sacerdocio, que el antiguo sacerdocio ya no trabajaría, no funcionaría, ya no estaría. El nuevo pacto implicaría sangre derramada, perdón de pecados y un nuevo sacerdocio. Fíjense, y aún, Hebreos 7:15, y aún esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento, del mandamiento acerca de la descendencia carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense, en el antiguo pacto, para yo ser sacerdote o sumo sacerdote, tenía que ser levita y de la familia de Aarón, llevar el apellido Aarón. Si no llevabas el apellido Aarón, no eras ni sacerdote, ni menos sumo sacerdote. Jesús no era de la familia de Aarón. Jesús era de la familia, particularmente de la tribu de Judá y de la familia de David, hijo de David. Y entonces no podía ser sacerdote, ni menos sumo sacerdote. Pero, ¿por qué llega a ser sumo sacerdote? El texto dice, según el poder de una vida indestructible. La razón de por qué llega a ser sacerdote es porque Él resucitó por la vida indestructible que vence la muerte. Nuevo pacto, otra vez, sangre derramada, perdón de pecado, nuevo sacerdocio. Cristo, cual nuestro sumo sacerdote. Y fíjense lo que dice Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero ¿por qué Él se puede presentar por nosotros ante Dios? Recuerden, porque hizo un nuevo pacto y ese nuevo pacto fue por su sangre. Vuelvo a decir, antiguo pacto roto. No hay antiguo pacto. No hay ya. Si tú quieres guardar los 10 mandamientos, si quieres guardar todas las leyes que aparecen, yo te digo, no hay antiguo pacto. She need translator. Entonces, antiguo pacto no funciona ya. No hay.
Vengo al antiguo pacto, no hay ya. ¿Cómo? ¿No hay? No, no hay antiguo pacto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cambiamos. Hay un nuevo pacto. La única opción es el nuevo. No hay. ¿Y cómo? Explíquenme. Sí, el antiguo pacto fue establecido por la sangre de los animales, sacrificios de paz, Éxodo 24. El nuevo pacto implicaba sangre de nuevo, pero esta sangre derramada del nuevo pacto daba opción al perdón de pecados que en el antiguo pacto no estaban. Sangre derramada, nuevo pacto, perdón de pecado. Pero el nuevo pacto necesita un nuevo sacerdocio. Sí. Por el poder de su vida indestructible, Cristo resucita, es hecho sumo sacerdote. Cristo no solo es hecho sumo sacerdote, Él entra ante el trono de Dios por nosotros. Dice por nosotros. ¿Se habían dado cuenta que dice por nosotros? Fíjese de nuevo, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Tú sabes que Cristo murió por nosotros? Pero tú sabes que Cristo se presentó delante de Dios una vez que resucitó ante el trono de Dios por nosotros. ¿Te das cuenta? No solo murió por nosotros, sino que se presentó ante el trono por nosotros. Versículo 14 de Hebreos 9. Acá habla acerca de cuánto más la sangre de Cristo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando leas la sangre de Cristo, tienes que pensar de inmediato en la sangre del pacto. Covenant, el pacto. A razón del pacto que ha sido certificado por la sangre de Cristo, Él se ofrece por medio del Espíritu eterno a sí mismo, sin mancha a Dios. A razón por el pacto, la sangre derramada que ratificó el pacto, tu conciencia, todo tu ser es limpio para que sirvas al Dios vivo. Verso 23 de Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cuando Cristo entra en los cielos, y aquí yo me rompo la cabeza diciendo, ¿qué significa que las cosas celestiales fueron purificadas? ¿Y sabes qué? No sé, pero que fueron. No tengo idea qué significa que las cosas celestiales hayan sido purificadas, porque mi cabeza dice, entonces mi pecado contaminó inclusive las cosas celestiales, y no me cabe en la cabeza cómo mi pecado llega ante el cielo mismo, contaminando al cielo. Y cuando dice el texto, dice,
Cristo entra para limpiar lo que yo contaminé. Y fíjate lo que dice el texto. Es la entrada de Él. O sea, Cristo muere, sacrificio de pacto, su sangre derramada, certifica el pacto. Resucita, es hecho sumo sacerdote, entra a los cielos, purifica los lugares celestiales, estando en los cielos. Wow. Fíjate, Hebreos capítulo 10, verso 12. Nótese, la purificación es acción del sumo sacerdote. Y Cristo llega a ser sumo sacerdote después de su resurrección. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí otra vez mi cabeza es como, a ver, ¿te acuerdas que el catolicismo te dice que la misa los domingos tras domingos se repite el sacrificio de manera incruenta? Estupidez grande. Porque lo que ocurre en la cruz fue un pacto que Dios hizo con el hombre una sola vez. No se puede repetir un pacto todos los domingos, ni todas las veces. Es como si fuera y me caso con mi esposa y voy donde el juez y le digo, vengo a casarme. Y al otro domingo vengo a casarme de nuevo. Y al siguiente domingo vengo a casarme otra vez. Y todos los domingos vengo a casarme. No, usted ya se casó. Usted ya hizo el pacto. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Ya? La sangre derramada. Ya, entonces, fíjate lo que pasa. Cristo muere, el pacto está hecho, resucita, el nuevo sacerdocio está en la resurrección, ya está hecho, entra en los cielos una sola vez y se presenta por nosotros en los cielos, a razón de su sangre del pacto. No es que presente sangre allá en el cielo, sino la razón de por qué Él se presenta en los cielos es porque hay un pacto acá en la tierra que se hizo en la cruz. Y entonces en los cielos se presenta por nosotros. ¿Y saben quién está en los cielos? Un hombre perfecto. La nueva creación de Dios en Cristo. Y cuando Él entra, nosotros entramos con Él. Romanos 3:25, y acá es un texto que también explotó en mi cabeza, porque solo esto se puede entender cuando lees el original a la luz de esto. Entender que el propiciatorio es el trono de la gracia de Dios. Entender que el propiciatorio es el lugar de encuentro que Dios tiene con su pueblo. El propiciatorio es el lugar donde nosotros nos encontramos con la gracia de Dios. Romanos 3:25. Hay una versión inglesa que es una de un caballero de apellido Young. Dice, esa versión inglesa dice, a quien Dios puso como mercy seat, como asiento de misericordia. En el griego, cuando dice a quien Dios puso como propiciación, el original, el escrito por Pablo, no dice propiciación, dice como propiciatorio. En el griego, propiciación es hilasmos. En el griego dice hilasterión, que significa lugar de gracia, lugar de misericordia.
que en el Antiguo Testamento inglés esa palabra se traduce como mercy seat. Entonces, cuando dice en nuestra versión española a quien Dios puso como propiciación, debe decir a quien Dios puso como propiciatorio, y que en inglés se traduce mercy seat. ¿Quién es nuestro propiciatorio? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Quién es nuestro trono de gracia? Más que un lugar, es una persona. ¿Quién es el lugar de encuentro con la gracia de Dios? Por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa eso? Recuerden, cuando hable de su sangre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, vamos a leer de nuevo. A quien Dios puso como el lugar de encuentro a razón del pacto firmado con sangre. Fíjese qué simple es el versículo. Cuando no se cambia nada, Él es nuestro propiciatorio, el lugar de encuentro con la gracia de Dios, solo por medio de la fe en la sangre del pacto. La sangre de Cristo estableció un pacto en el cual Él fue el lugar que nos encontramos con Dios por la fe. Hermanos, tener fe en su sangre no es solamente creer que Jesús murió, es confiar que esa sangre ha inaugurado un nuevo pacto irrevocable, eterno. Mis pecados, tus pecados han sido perdonados. Tienes acceso libre ante el trono de la gracia de Dios. Cristo es tu sumo sacerdote que intercede por ti. Puedes vivir en libertad y sin condenación. Fíjate, Hebreos 10:19. Dice, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Por qué por la sangre de Jesús tienes libre entrada? Ok, te lo explico de nuevo. ¿Te acuerdas que necesitó un nuevo pacto? Y eso implicó derramamiento de sangre, lo cual tiene como consecuencia perdón de pecados. Y como consecuencia del nuevo pacto hay un nuevo sacerdocio. Y este nuevo sacerdocio es Cristo, que entra en los cielos ante el trono de la gracia. Y que quien está en el trono es Cristo. Y por lo tanto, a razón de su sangre, tienes libre entrada ante el mismo lugar santísimo por la fe en su sangre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dios es Dios fiel. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No hay ni santo, ni María, ni nadie. No hay otro mediador, porque Él es nuestro propiciatorio. Porque Él es por la fe en su sangre. Entonces, la sangre del pacto no quedó en el Calvario. Nos conecta con el cielo abierto. Es por su sangre que somos un solo pueblo. No importa tu origen étnico, no importa tu color de piel, no importa tu nivel educacional, no importa, porque somos el pueblo de Dios por su sangre.
por su sangre implica que Dios hizo un pacto en Cristo. Y ese pacto nuevo por su sangre implicó un nuevo sacerdocio. Implicó la resurrección, implicó su entrada a los cielos, implicó su libre entrada ante el trono de la gracia. Todo por su sangre. Implica si tú pecas, tú tienes perdón de pecados. Si confiesas tu pecado por su sangre. Porque el pacto dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿A qué? Fiel al pacto, fiel a lo que Él dijo. Para perdón de tu pecado, para limpieza de tu pecado. Y el pacto dice que Él puso el Espíritu Santo en tu vida para tener la capacidad y el poder para vivir conforme Él ha dicho. Todo por su sangre. Tú estás cubierta con la sangre del Cordero, por su sangre. ¿Y eso qué significa? Significa que eres parte del pacto. En su sangre, por su sangre, sentada en lugares celestiales, perdonados tus pecados, redimidos, libertados, santificados, justificados, y todo por su sangre. Entonces, hermanos, tenemos entrada libre por su sangre. Cuando yo era niño pentecostal, siempre en mi iglesia pentecostal, que no entendí ni aprendí nada, decían por su sangre. Nadie entendía, nadie lo explicaba. Y hoy día, siendo ya un viejo barrigudo, de barba, canoso, puedo decir, ya sé qué significa y puedo explicarlo. Hay veces que hay preguntas de niño que uno tiene y solo se responde cuando es adulto.